pasas de 0 a 100 en un segundo. Gritas, empiezas a actuar de manera violenta con tus hijos, te desregulas totalmente y enseguida empiezas a sentir una culpa, empieza a dolerte el pecho, quieres salir corriendo, te desconoces totalmente y sientes que lo que estás haciendo no es lo que tú querías para la crianza de tus hijos. Bienvenida a Equilibradamente, yo soy Diana, soy psicoterapeuta y hoy vamos a hablar y vamos a romper uno de los tabús más grandes que hay alrededor de la crianza y es la rabia que hay en la maternidad. Vamos a pensar en una situación cotidiana, algo normal. Martes, después de un puente festivo donde estuviste todo el fin de semana sin rutinas familiares, ¿cierto? Se relajó completamente la dinámica familiar. Y ese martes en la mañana los niños ya tienen que ir al colegio, están desayunando, tú estás súper afanada, alistando todo, coordinando para salir a tiempo, para que los niños puedan desayunar, para que tú te puedas ir a trabajar, para que todo salga bien. Y tu hijo, como un ser humano normal, se le riega el jugo en la mesa. Tú enseguida te desregulas. Enseguida empiezas a sentir que te sube por acá un calor, que vas a estallar, que vas a gritar y tus hijos enseguida te miran con miedo. Tú ves en la mirada de tus hijos reflejada tu crianza. Te das cuenta que lo que estás a punto de hacer, la manera como vas a reaccionar, que es como vienes reaccionando últimamente, refleja muchísimo la manera como tú fuiste educada. El grito, el autoritarismo, ves reflejada quizás ese maltrato que había de parte de tu mamá, de parte de tu papá, y te das cuenta que eso no es lo que tú querías cuando empezaste a crear a tus hijos, que esa no es la manera en la que tú quieres enseñarles a sentirse seguros en casa. Enseguida se activa una voz en tu cabeza que te dice que te estás convirtiendo en tu propia mamá, en tu propio papá, y ese no era el proyecto de hogar que tú imaginaste. Es normal, es coherente sentir ese temor, sentir ese miedo, es normal que tú empieces a sentir que vas a repetir la historia y que esto no era lo que querías hacer y te llenes de una angustia y de una culpa inmensa, grande. Realmente esto no va a solucionar lo que tú estás sintiendo ahora. Esto es solamente el primer paso para ayudarte a cambiar la manera como estás reaccionando con tus hijos. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y entender el por qué. ¿Qué te lleva a ti a descontrolarte y a desregularte de esa manera? ¿Realmente es que se cayó el jugo en la mesa? ¿Qué es lo que hay detrás de esa reacción tan desmesurada, tan desproporcionada constantemente de tu parte hacia tus hijos? Es necesario que entiendas que esta rabia que hay alrededor de la maternidad no es propiamente hacia el rol de madre. O sea, no es hacia la circunstancia que te obliga a ti o te lleva a ti a estar hoy criando a tus hijos, ni a que críes y trabajes. No, no se trata de eso. Esto más bien se trata de un miedo muy profundo que hay hacia el control y hacia cómo estás percibiendo las cosas en este momento, hacia todos los estímulos que hay alrededor de la maternidad. Inconsciente con una respuesta de lucha o huida. ¿Por qué pasa eso? Vamos a hablar un poquito de neurociencia. Vamos a entender un poquito cuáles son esas partes de tu cerebro que se disparan inmediatamente y que hace que tú reacciones de esa manera. La amígdala, que es esa parte de tu cerebro pequeñita que está ahí, que es esa alarma inconsciente que tú tienes, ¿sí? Haz de cuenta que la amígdala es como si fuera el detector de humo de tu casa. Se activa de manera inconsciente y lo hacen para protegerte, para decirte que algo no está bien en casa, que algo no está funcionando de la manera que debe funcionar. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un cerebro diferente, un cerebro que procesa los estímulos que hay alrededor de una manera mucho más sensible, cuando no es un cerebro neurotípico, esta amígdala se dispara de manera muchísimo más rápida, ¿sí? Es como si estuviera hipersensibilizada. El trabajo de la amígdala es salvarte la vida, indicarte cuando hay un peligro para ti inminente, ¿sí? Es decir, que la amígdala va a activar tu sistema nervioso de la misma manera que si tu hijo se hubiera quedado encerrado en una habitación o que si a tu hijo se le hubiera regado el jugo en la mesa. O sea, va a ser igual la activación, porque no lo diferencia. Cuando hay neurodivergencia, cuando no hubo contención, no hubo herramientas para enseñarte a ti cómo manejar los estímulos, cuando hubo trauma en la infancia y llegas ahorita a la crianza de tus hijos, tu sistema nervioso, tu amígdala no está bien sincronizada con los estímulos. Entonces te va a funcionar igual en una situación extrema que en una situación normal en la que tú simplemente puedes controlar las cosas. Entonces, esto para que entiendas por qué tus reacciones van a ser o han sido desproporcionadas en muchas situaciones en las que has tenido que intervenir con tus hijos.
simplemente porque tu sistema nervioso no identifica las cosas de la misma manera y tu amígdala, que es ese sensor que va a marcar cuando hay un peligro inminente o cuando no funciona bien. Recuerda que hablábamos en el video anterior sobre cómo esa sobresaturación sensorial hacía que tú respondieras de una manera muchísimo más alerta ante los estímulos. Bien, pues eso es lo que pasa. Si tú estás desde por la mañana tratando de controlar todos los estímulos que hay alrededor de la logística familiar, que no es fácil poder salir a tiempo para el colegio, que los niños desayunen, que no se olviden ninguna de las cosas en su maleta pues para el colegio, salir todos a tiempo, ¿cierto? Sin contar con que si tienes una pareja que realmente se involucra, no que te ayuda. Y si tus hijos están en una edad preescolar, donde todo se les olvida, donde hay que repetir las cosas 40.000 veces, pero encima de todo para ti es un reto más grande porque todos los estímulos los estás captando al 100, donde si tu hijo gritó, donde si tu hijo no se quería bañar, donde si hubo un conflicto entre tus hijos que no falta antes de salir al colegio, para ti todo eso está siendo cada vez más y más estresante, se va llenando como ese vaso, pues es muy normal. Ahora que pasó esto, que se riega el vaso de jugo en la mesa, tú enseguida te sobreestimules, actúes de esa manera, te desregules y quizás pues, grites, actúes de una manera totalmente desproporcionada, como no quisieras intervenir en la crianza de tus hijos. Entonces esto es para que entiendas un poco qué es lo que está pasando en tu cerebro y por qué reaccionas de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de que tú tienes un cerebro que recibe los estímulos de manera diferente, posiblemente un cerebro neurodivergente, ¿cierto? Tienes que sobrellevar todos esos estímulos. Adicional a eso, en tu infancia quizás creciste en un entorno donde había grito, había golpes, al menor descuido te hacían sentir insuficiente, te hacían sentir tonta, te hacían sentir que no eras capaz de hacer las cosas bien, que eras inferior. Todo esto es una mezcla de cosas que tu cerebro procesa de una manera como si estuvieras en una situación de peligro. Entonces tu cuerpo inmediatamente revive estas señales de maltrato, este trauma de manera inconsciente y te vas como a un flashback emocional. Revives todo, la sensación de estar en peligro, el miedo a que te regañaran o te pegaran o te dijeran palabras que te iban a herir y lo haces de manera inconsciente. Tu cuerpo se va inmediatamente a eso y se siente así tu sistema nervioso en peligro. Entonces tu reacción es automática. Por eso también la desproporción cuando tú gritas a tus hijos y luego te sientes muy culpable, cuando tú te levantaste y dijiste hoy no voy a gritarlos, hoy voy a estar súper conectada con sus necesidades, hoy voy a estar súper pendiente de ellos, voy a evitar reaccionar así, pero realmente mientras tú no seas consciente de cuál fue este trauma, cuáles fueron esas señales que dejó en tu cuerpo y en tu sistema nervioso y aparte no tengas las herramientas que te ayuden a ti a sobrevivir a todos los estímulos porque tu cerebro todo lo procesa de manera diferente, va a ser muy difícil, casi imposible que tú puedas reaccionar de manera respetuosa con tus hijos. Entonces, conociendo y entendiendo ya por qué muchas veces hay esa rabia que tú no entiendes, porque tú amas infinitamente a tus hijos, tú no quieres hacerles daño, no se trata solo del agotamiento que hay alrededor de la maternidad, no se trata solamente de que tú trabajes, estés tratando de criar, no se trata solamente de que posiblemente estás lidiando con una pareja que no se involucra en la crianza, sino que ayuda. No se trata solo de eso, se trata también de ti. Tu sistema nervioso está reaccionando a una cantidad de estímulos que para él es muy difícil sobrellevar y encima de todo estás lidiando con trauma, con lo que tu cuerpo revive con diferentes situaciones en casa. Conociendo esto, conociendo que no eres una mala mamá, entendiendo que solamente tu cuerpo está reaccionando a toda esa cantidad de cosas de las que hemos hablado, vamos a hablar ahora de herramientas que te sean útiles para poder empezar a manejar estas situaciones en casa y que sobre todo tus hijos no se sientan culpables, tus hijos no sientan que son una carga para ti y no dañes ese vínculo tan importante para ti que es la relación con tus hijos. La primera herramienta que vamos a hablar hoy es una herramienta basada en la teoría de Ivonne Laborda de las 4 raíces de crianza, ¿sí? Ella habla de que para poder tener una buena relación con nuestros hijos debemos nombrar sus emociones, validar lo que sienten, darles presencia genuina y totalmente enfocada en ellos, o sea, sin pantallas, y construir un espacio de intimidad emocional sin juicio, donde nuestros hijos se sientan seguros de hablar con nosotras de cualquier tema y nosotras también podamos compartir parte de nuestras experiencias para generar esa confianza y ese vínculo tan importante, ¿sí? Entonces, enfocada en estas 4 raíces, así a grandes rasgos que te cuento acá. La primera herramienta es sobre validar y nombrarles lo que nosotras estamos sintiendo para que ellos puedan entender por qué actuamos de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la misma situación. Estamos en medio de este caos en casa, ¿cierto? Se riega el jugo en la mesa y tú sientes que vas a estallar. ¿Cuál es mi propuesta? Entiendo que vas
sobre el tiempo que tienes que correr porque los niños les va a recoger la ruta, porque sí. Pero si tú te tomas 2 minutos, te aseguro que no va a hacer la diferencia en la rutina, pero sí va a hacer la diferencia en la manera como tú vas a abordar tus emociones. En vez de salir corriendo de la habitación llena de rabia y de frustración por lo que acabó de pasar y te vayas hacia adentro para poder gestionar lo que sientes, te tomes 2 minutos, te calmes. Yo sé que es difícil porque estás sobrepasada, pero piensa que lo más importante también es cómo se siente tu hijo. ¿Cómo se siente tu hijo que por un error humano se le cayó el jugo en la mesa? Se siente también mal, se siente culpable, ¿cierto? Si tú te vas y lo dejas en esa situación y él sabe que tú estás furiosa, él va a pensar que es su culpa y va a sentirse abandonado. Entonces, ¿cuál es la invitación? Para un momento, baja a su altura, háblale mirándolo a los ojos, valida lo que tú estás sintiendo. Amor, en este momento me siento un poco frustrada. No es tu culpa que se haya caído el vaso, no es tu culpa que se haya regado el agua, o quizás sí, pero no te preocupes, fue un error, yo también me puedo equivocar, pero en ese momento me siento frustrada porque tenemos que irnos al colegio, porque hay 1000 cosas y amanecí un poco sensible. No quiero lastimarte con lo que te voy a decir, me voy a tomar unos minutos para ir al baño. Mientras tanto, qué sé yo, párate, termina de recoger tu desayuno, termina de comer o párate de la mesa, recoge tus platos. ¿Sí? Una instrucción básica que tu hijo pueda obedecer y con la que él no se sienta, digamos, abandonado y culpable en el momento y al mismo tiempo, algo rápido, puedas salir de la habitación y puedas ir a regular, ¿sí? Con las herramientas que hablamos en el anterior video. Se trata de validar lo que tú sientes, nombrarlo y enseñarle a tu hijo que tú también eres humano y que tú también necesitas tu espacio y al mismo tiempo ayudarlo a entender que no es su culpa. Bueno, Diana, ¿y qué pasa si yo ya grité? Si yo ya me regulé al frente de mis hijos, si me porté horrible, si bueno, en fin, ¿qué pasa? ¿Ahora qué puedo hacer? Entonces ahora vamos a trabajar en otra herramienta que se llama asumir, validar y asegurar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a reparar lo que ya pasó porque somos humanos, porque también nos equivocamos, porque nos podemos desregular. Pero lo más importante es porque le vamos a enseñar a nuestros hijos a sentirse seguros y a asumir nuestra responsabilidad. Si tú en el momento de la desregulación asumes un papel de victimización, ¿cierto? Haces que tu hijo asuma un rol de cuidador. Y eso no está bien. No es lo que debe ser en el momento. Entonces, ¿qué debes hacer? Asumir la responsabilidad. Esto es, por eso, asumir, validar y asegurar. Vas a bajar a la altura de los ojos de tus hijos, vas a ponerte a la altura de él y vas a asumir. Perdóname, no debía haber gritado, no debía haberme descontrolado de esa manera. Mi cerebro o mi cabeza se asustó mucho por ver el jugo derramado en la mesa, pero no es la razón, no es justificación para haberte gritado. Entiendo que sientas miedo, ahí entras a validar, validas la emoción que está sintiendo en ese momento tu hijo, lo que tú veas si es culpa, si es miedo, ¿cierto? Entonces tú le dices, entiendo que sientas miedo, entiendo que te sientas culpable, pero realmente es un error. A mí también se me ha alguna vez derramado el café en la mesa, alguna vez también en la cocina, no pasa nada, mi amor, quiero que sepas que estás conmigo en un lugar seguro, que yo no te voy a pegar, que yo a pesar de que me sienta así, no voy a actuar con violencia, aseguras a tu hijo. Y le dices que a pesar de que tú estés desregulada y que asumes la culpa, entiendes sus emociones y sobre todo le recuerdas que está en un lugar seguro y que tú eres ese lugar seguro para él. Quiero recordarte que solamente el haberte quedado en este video, el tener intención y conciencia de cambiar la situación en casa, eso ya es un avance, es un gran paso, porque sé que no es fácil cuando tú tienes un cerebro que recibe los estímulos de manera diferente, cuando vienes de una crianza muy autoritaria, cuando de pronto habían gritos, habían golpes o quizás no había ninguna presencia que te ayudara a regular tus emociones. No es fácil, por eso valido muchísimo tu esfuerzo, el que estés hoy acá y que trates de mejorar por y para tus hijos. Las herramientas que yo te doy acá no reemplazan una consulta psicoterapéutica, es solamente herramientas para que tú en el momento puedas ponerlas en práctica y puedas empezar a reparar un poco la relación con tus hijos. Pero si tú sientes que necesitas más acompañamiento y que necesitas empezar a entenderte y a elaborar herramientas que te ayuden a digerir los estímulos de manera diferente, a vivir y no a sobrevivir en medio de una realidad que tú percibes muy diferente y además a entender cómo fue tu crianza y por qué tienes ciertos patrones que ahora se activan de manera automática, te invito a que puedas agendar una valoración totalmente gratuita. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que me escribas al interno de manera totalmente privada. Podemos agendar una valoración gratuita de 20 minutos para que hablemos tú y yo, para conocer cuál es tu caso y saber si la psicoterapia, mi estilo de psicoterapia se puede ajustar a tus necesidades.
Recuerda que no es obligación, podemos conocernos, empezar a revisar tu caso y si vemos que podemos empezar a trabajar juntas, agendar nuestra primera sesión. La idea es ayudarte en terapia a calibrar y a entender y a regular tu sistema nervioso para que tú puedas dejar de reaccionar automáticamente con tus hijos y empieces de verdad a disfrutar de tu maternidad. Existe otro camino que podemos tomar nosotras como mujeres neurodivergentes y en el rol de la maternidad. La huida es la huida o lucha es del que hablamos hoy, ¿cierto? Automáticamente que se detone tu sistema nervioso y reacciones ante cualquier circunstancia que haya en casa. Pero está el otro camino, el camino de la complacencia, el camino de quedarte callada, de guardarte todo lo que sientes, de no decir nada cuando tus hijos sobrepasan un límite, de no ser capaz de establecer patrones de crianza saludables por evitar el conflicto en casa, no solo con tus hijos, sino también con tu pareja. De eso vamos a hablar en el próximo video, así que te invito a estar súper pendiente para que el otro fin de semana puedas entender por qué reaccionas de esta manera. Un abrazo y gracias por quedarte hasta aquí.